El Patio Content Studio presenta Relatos Nómadas, gracias a Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro. Los sabores son arraigo y hoy yo quiero que ustedes me oigan con el gusto. Que procuren oír este programa cuando no tengan hambre, porque yo los voy a llevar a un viaje por las suculencias de Venezuela. Yo quiero que ustedes recuerden lo que les preparaba su mamá, su abuelo, su tía, el tarantín de la carretera ese donde se paraban cada vez que iban por Oriente, la taguara encaletada que no le querían decir a nadie, la churguata esa, oyendo al mar así que te remojabas los pies en las olas, los testimonios de los cocineros, de los venezolanos en cada esquina. Nosotros estuvimos recientemente en el Parque Nacional Sierra Nevada, cruzando el Parque Nacional Sierra Nevada. Comimos arepas de trigo y también arepas de maíz. Y nos asombró ver la técnica de preparar las arepas con el pedacito de bolsa plástica, donde ponen la masa y la van aplanando allí sobre el pedacito de bolsa plástica y le van dando vuelticas así, y después pasan el borde de la mano, y les parecía rarísimo que las caraqueñas, y no sé quién más, creo que los orientales también, hacemos las arepas con las dos manos, y le vamos haciendo así como arepita de manteca para mamá que da la teta, así bolito. En Margarita, las empanadas se hacen con el pedacito de emboclás, y las doblan así para el relleno, y todo el mundo lo hace con eso. El casabe de los esteros de Camaguán, para mí es el más sabroso, porque cuando sacan el casabe del budare, lo ponen entre dos cabillas que están junto al fogón, y allí el casabe se abomba y se van haciendo telitas de casabe. También en esa misma zona existe el asopado de pato, y lo sirven en el Hato Las Caretas, y yo tenía 30 años viajando al llano y nunca me había comido un asopado de pato. Tampoco me había comido un pastel de babo, y tampoco las orejitas. Y las orejitas son las arepitas abombadas de anís, pero cuando se abomban, las sacan del caldero con una espumadera y les ponen una cuchara de sopa en el medio y quedan así como dobladitas, porque allí es donde les vas a poner el queso blanco rallado. En Mérida, nosotros conversamos con Teo Zurita. Teo es de Bailadores, donde sus padres fundaron hace muchísimos años la capellanía, que ya no existe. Pero ahí todos íbamos a comer las fresas con crema que ellos cultivaban. Así que así bautizó Teo su restaurante en Mérida, La Capellanía, donde sirve sopa, porque la gente de la montaña desayuna con sopa. Y siempre dice la gente de la montaña que eso los hace fuertes. Absolutamente, aún seguimos teniendo pizca como propuesta principal para desayuno, por supuesto los hervidos, los sancochos, sopa en general, las cremas de vegetales siguen muchísimo, está lo que es el cochute también que no es muy tradicional servirlo en restaurantes, pero se sigue manteniendo. El cochute es una sopa que podría estar en rango de sopa o caldo o en rango de crema, ¿sí? A base de arveja, y eso se hace como con un caldo de perejil, y luego se pone a hidratar arveja deshidratada molida. Entonces eso, aparte de que es de muy fácil preparación, creo que es una propuesta, además de súper rica, no muy común, pero sí se sigue ofreciendo. Está el mute también, que es como una versión de mondongo, pero andino, que se hace principalmente con hígado, se hace con pata de cerdo, con lagarto. Entonces, bueno, se usa maíz blanco también, y son propuestas que van haciendo el mismo mondongo. Se siguen ofreciendo y a la gente siempre creo que una sopa le va a hacer, no sé, sonreír. O sea, una sopa te estremece, ¿sabes? A cualquier hora del día te
te da una sensación de que el cuerpo está absorbiendo algo que necesita, no importa en qué condición, pero sí, bueno, si es después de un ejercicio o después de una jornada de trabajo, o después de una jornada de diversión al día siguiente, siempre va a estar muy mezclado a eso. Todos íbamos a comer en el último piso del mercado de Mérida. A mí me emocionaba muchísimo porque yo conocí el viejo mercado de Mérida y después cuando hicieron el nuevo mercado de Mérida fuimos a estrenarlo con mi familia para ir a comer en ese último piso, el quinto piso. Porque mi papá siempre dijo que las ciudades se conocen por sus mercados. Tan se conocen por sus mercados que yo quiero que ustedes oigan esta visita al mercado, a la plaza del pescado del mercado de Carúpano. Cuando tú entras, la mayoría de la gente que vende allí son mujeres y las orientales son muy escandalosas. Y lo maravilloso es como todas estas mujeres se maquillan como nos vamos a maquillar nosotras cuando seamos viejas, que es que tú no parece que no te vieras, entonces te pones muchísimo colorete y te pintas la boca de rojo o de anaranjado y se te sale de los labios y se te meten las arrugas que tienes arriba y abajo. Y estas mujeres además se ponen una cayena o se ponen cualquiera de las flores de esas que consiguen por allá y gritan a voz en cuello ofreciendo su pescado y tú ves cómo se les salen las penas de los gritos que dan ofreciendo el pescado. Y así ofrecen la mercancía. Oigan, la plaza del mercado de Carúpano. Este escándalo que ustedes oyen aquí es el sonido de la plaza del pescado en el mercado de Carúpano, la entrada a la península de Paria. Esto tiene muchísimo movimiento todos los días del mundo y casi siempre son las mujeres las que venden aquí el pescado. Nosotros queremos hablar hoy con una de ellas, ella se llama Milagros. Y porque ustedes siempre están empeñados en querer comer mero, pargo, carite, que no solamente es lo más costoso, sino que no necesariamente es lo mejor. Ajá, Milagros, vamos a ver. ¿Qué pescados se consiguen por aquí? ¿Qué te llega aquí? O sea, ¿qué se vende aquí en la plaza del pescado? Más que todo el carite, pargo, sierra, anchoa, catalana, bonita blanca, curvinata, tajalí grande, jurel. Hay un pescado muy bueno llamado medregal. El medregal sirve para sopa, para freír, el mero igual, para sopa, para churrasco, muy bueno. La anchoa sirve para freír, para sopa. La catalana muy buena para sudarla. ¿Qué más? Corocoro también sirve para freír, para asarlo. Pero vamos a volver a Mérida, porque vamos a ver si Teo Zurita cree que en el último piso del mercado de Mérida hay una auténtica representación de la comida merideña. Sí, absolutamente. Refleja la tradición andina de cocina y tiene muchas propuestas. Hay un muy buen sitio para ir a saber un poco acerca de las sopas, cómo se venden, qué cantidad de sopas hay, y yo creo que esas son cocineras a las que principalmente se les pudiese preguntar acerca de eso, pero sí, definitivamente ellos tienen ahí desde sus pizcas, tienen sus mondongos, tienen sus hervidos, caldos, cremas, pastelitos, sirven con queso ahumado, ¿sabes? Son muy tradicionales con lo que hacen y bueno, eso al visitante le gusta, espera encontrarse eso ahí y bueno, yo creo que y eso es lo que hay, deberían ofrecer, estoy totalmente de acuerdo. Una vez, hace un montón de años, Rafael Cartay, este señor que sabe muchísimo de sabores venezolanos, me dijo que la cocina regional sabe mejor en su geografía, en su tierra de origen. Y bueno, la verdad es que pienso que el pescado frente al mar siempre es como más crujiente, más fresco, más gustoso. La carne en vara, en una finca, o el sancocho que te lo comes
frente al río, incluso mojando los pies en el río. Pero bueno, ya ustedes, los venezolanos que andan por el mundo, dirán, ¿a qué le sabe una cachapa en Noruega? Y bueno, ¿y a qué le sabía una cachapa en la carretera de Oriente, junto al mar? Definitivamente aquí vas a ver mejor. Yo creo que hay cosas, no solamente según el ingrediente en ese momento, sino el ambiente, el clima, o sea, el ecosistema, todo un montón de elementos que hay que tener presentes para que sepa lo que sabe, ¿no? ¿Tu comida sabe a Mérida? Totalmente. Sabe a Mérida y te puedo decir que sabe mucho a bailadores, ¿no? Sabe mucho a tierra y sabe mucho a técnica merideña, a sabor merideño, ahumado, a ese sabor intenso de conserva, de eso, definitivamente. A leña. A leña, sí. En un viaje a las montañas andinas me dieron saní. Y el saní es de los más auténticos sabores de Mérida. Oigan, ¿de qué se trata? Es una especia andina, es un preparado a partir de una semilla de una planta que se llama nabo. También lo llaman mostacilla del páramo. Ese viene en una vaina, hay que esperar que seque, que craquee esa vaina y luego extraer esa semilla. Esa semillita es muy parecida a la semilla de la mostaza. De hecho son familia el nabo y la mostaza. Luego deberíamos tener, en este caso, la forma en la que yo lo preparo y lo aprendí a hacer es teniendo 2 calderos, uno con ajo, otro con cebolla, agregarle sal a ambos y empezar a darle paleta al calor, ¿sí? Buscando deshidratar totalmente el ajo y la cebolla. Luego juntas estas dos y le agregas la semilla de nabo y sigues paleta, tuestas, luego molemos y luego regresa otra vez y le damos paleta. O sea, es un proceso de torrefacción como el café, algo así muy parecido. Tienes que quemarlo bastante bien hasta buscar deshidratar absolutamente. Lo llaman sal de saní, o sea, es una preparación salada, excelente, acompañante de la papa. Y bueno, no sé, está como pegado al techo el sabor que te genera el saní con la papa. Es una cosa increíble. Y hay que rescatarlo absolutamente. Yo lo uso todos los días en mi restaurante. Y hoy día se está sintiendo un poquito más de interés por parte de los productores del nabo a sacar esta semilla para la producción de saní, y ya se empieza a ver un poco más en la calle saní, ¿sabe? Y eso nos alegra mucho porque eso es algo que no podemos perder. Aquí fue cuando yo supe con esta explicación, cuando yo tenía 17 años, 16 años, una cosa así, yo me fui a ayudar a los campesinos de Cacute a recoger las papas. Fuimos un grupo inmenso donde iba gente de Táchira, iba gente de Los Llanos, iba gente de Valencia, iba gente de Maracay. Era una cruzada de apoyo a los campesinos. Y yo recuerdo que teníamos que subir a las 7 de la mañana con aquel frío por la montaña para arriba junto con los campesinos para sacar las papas. Y cuando era mediodía, que ya estaba todo el mundo molido porque nosotros no estábamos hechos para ese trabajo, llegaba la esposa del campesino con una ollita, y en esa ollita había papas y un polvito negro. Y yo nunca supe para ese momento que ese polvito negro era el saní. Y definitivamente el saní, con lo que mejor queda, es con la papa. Así que yo había probado el saní a los 16 años, a los 17, sin saberlo. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a Tovar, también en el estado Mérida, para descubrir los sabores de su panadería más antigua. A mí me asombró cuando conocimos esta historia porque se llama Panadería Pastelería Mi Favorita y pertenece a la familia Briceño y fue fundada en 1928.
Ellos son los creadores del pan tobareño. Lo decimos con mucho orgullo porque aquí fue donde mi padre lo hizo, vamos a decirlo así de esa manera, y lo formó por idea, iniciativa, no sé, iniciativa propia, algo de que le salió de su ser, de realizar lo que era este tipo de pan, y ahí nació este tipo de pan. Se llama netamente, no como tal como tobareño, sino nace como un pan aliñado. Este es un pan aliñado que lo crió, y nos lo hizo como un pan aliñado. ¿Qué llaman ustedes un pan aliñado? Un pan aliñado lo llaman otros porque aparte del proceso de elaboración, en el proceso de sobao de la masa, le agregamos un aliño específico que es base de azúcar, harina y mantequilla y leche. Eso se le agrega en el proceso del sobao. Entonces, ahí es el momento de que se forma esa masa y queda con la particularidad de que se queda como huequitos. Esa es la forma del pan, que queda como huequito, no un pan liso, netamente como la mayoría de panes, de otros panes dulces, sino queda como huequitos, como poros, y da la forma de este tipo de pan aliñado. Y el transcurrir de los años, los mismos clientes, los visitantes, las personas que venían de aquí a Tovar, o iban otra persona a visitar a otras latitudes de Tovar o del país, decían, tráigame un pan tobareño, tráigame un pan tobareño. Entonces, a raíz de aquella petición, se quedó así y se quedó con ese nombre pan tobareño. Todo el mundo ahora pide esto un pan tobareño. ¿Cómo se le ocurrió a tu papá aliñar el pan? Bueno, presumo porque en esa época yo estaba muy niño, ¿no? Pero nunca se lo preguntaron. No le preguntamos, o sea, no llegamos con aquella inquietud de preguntarle hacerle esa pregunta. ¿Cómo hizo ese pan? Tengo entendido que lo hizo como uno lo hace con cualquier otro tipo de pan, una iniciativa, hacer algo nuevo, formar algo nuevo, algo diferente, ante todas las panerías, algo novedoso. Y hizo aquello, empezó a hacer mezclas y a hacer cuestiones de poner una cosita así, con muchas, vamos a decirlo así, como el chef está en la cocina, preparar una comida, y las ideas de su profesión lo llegó a hacer ese tipo de pan, y hasta el momento, gracias a Dios, estamos todavía elaborándolo. Quedo yo con ese compromiso ahora en adelante de seguir haciéndolo. ¿Tú aprendiste con tu papá? Sí, yo lo aprendí con él. Una edad ya de 10, 12 años comencé con él a aprender y a ver cómo era la elaboración de ese tipo de pan. Tomé aquel interés en aprender a hacer ese pan, y hasta el momento pues ya estoy aquí. Ahí me quedé y aquí estoy. Yo le pregunto que si el pan dulce se come a toda hora. Bueno, no digamos a toda hora. Hay ciertos momentos o horas de que uno dice, no, aquí vamos a comer el puntal. ¿Qué es el puntal? El puntal uno lo dice aquí en los Andes, el puntal es como decir la merienda. Hora de la tarde, que sea un cafecito, un chocolate, o la merienda que uno llama también. ¿Y qué se come en el puntal? En el puntal se puede comer un pan con una cuajada, una natilla, algo así, para como un aderezo al pan. El pan es otra degustación al pan, una mantequilla criolla, vale otro toque de sabor o gusto a ese pan, o lo que se está comiendo en el momento del puntal o de la merienda. Tenemos también la sema aliñada, la sema tobareña, porque también los clientes le han puesto ese nombre también, y es una sema aliñada. ¿Qué es la sema aliñada? La sema con afrecho, endulzada no netamente con azúcar, sino con miel de panela. Y eso es lo que da el toque final a que la sema quede el color oscuro, color negrito, por el color de la miel. Tengo entendido que ustedes hacen una acema de chicharrón. Sí, también hacemos una acema de chicharrón, pero mayormente la acema de chicharrón la hacemos por encargo, o en el momento hay una persona, un cliente o un amigo, me dice, Rico, pero búscame los chicharrones y yo te los elaboro, yo se los hago con todo el gusto. La manera. ¿Y por qué empezaron a hacer acema de chicharrón? Bueno, por lo que eso ya es algo del Tovar, del pueblo, de que un gusto de hacer esa acema de chicharrón, entonces la gente lo pedía, ya son ahorita, son muchos años atrás. Pero ese es solamente por encargo. Sí, mayormente por encargo se hacen las acemas de chicharrón. También le pregunto qué siente
cuando empieza a oler el pan. Algo tan bonito de saber de que uno siente lo que uno hace, el olor, apreciar lo que uno hace, como que eso entra no solamente por los ojos, en el momento le está entrando por la nariz, ¿verdad? Y siente uno como una alegría porque uno siente ese olor y yo creo que los demás gente que están alrededor de la panería dicen, ay, huele a pan, entonces quiere decir que uno está elaborando algo bonito, algo bueno, algo sabroso, ¿verdad? Y eso le da a uno como una alegría de ver que está haciendo algo bonito, algo bueno, algo que a la gente le agrade, le provoque. Eso es el sentir algo bonito ante uno que esté elaborando cualquier cosa. Lo mismo si usted estuviese haciendo una comida en tu casa. El vecino, ay, ya Valentina está haciendo una comida, qué rico. Así es. O sea que la herencia de tu padre fue el pan. El pan. Eso fue la herencia que nos dio gracias a Dios y gracias a Él. De allí quiero que nos imaginemos en la colonia Tovar. Muchísimos venezolanos fuimos alguna vez a la colonia Tovar porque era lo más cerca que podíamos estar de Alemania. Además del frío, de las fresas, de las salchichas, de las rodillas de cochino, de los duraznos. Cada quien sentía que podía utilizar su ropa de invierno para ir a la colonia Tovar. Además que nos quedaba siempre tan cerquita de Caracas. Y aquí converso con Andrés Redeneris, que es el cocinero del Hotel Bergland. El Hotel Bergland siempre ha sido famosísimo por su gastronomía. Eran el Bergland y el Selva Negra, ¿sabes? Como los dos clásicos de ir a comer en la colonia Tovar. Porque yo quiero saber qué es lo que más le piden cuando van para allá la gente a comer. Plato alemán que aquí en la colonia no puede faltar, que es la chuleta con las salchichas, el repollo agrio, el clásico repollo agrio marinado, ¿no? Después hay el pastel de carne, que es hecho con carne molida tipo, digamos como un bistec, pero molido, con salsa de champiñones. Hay el rolladen. El rolladen es un bistec relleno con cebollitas, tocineta, mostaza y pepinillo, estofado en una salsa de vino. Eso se sirve con una pasta que se llama Spätzle, que es típica de Suabia, de allá de la parte de Alemania. A mí siempre me causaba estupor el embojotamiento de nosotros cuando íbamos a la colonia Tovar. Y seguramente ustedes lo recordarán. Además, cuando empezaba la neblina, cuando veías todos los techitos, se visitaba la iglesia, las ventas de los duraznos y de las fresas y de las galletas, de los suspiritos, todas las colonieras vestidas con sus trajes tiroleses, las tartaletas de fresa frente a la iglesia, la miel y después todas las hortalizas súper frescas. Durante muchísimo tiempo yo iba a hacer mercado allí a la colonia Tovar, el mercadito de los sábados o de los domingos. Las rodillas son las que, digamos, el plato más vendido. Hay la al horno y hay la rodilla cocida. La rodilla cocida está inyectada con sal y se cocina durante 3 horas en agua. La rodilla al horno igual se hierve durante 1 hora y luego se lleva al horno durante 2 horas más o menos. Ella queda muy tostada por fuera y jugosa por dentro. Yo confieso que nunca he pedido una rodilla porque me parece tan grande, tan huesuda, tan parecida a mi rodilla que nunca ha sido uno de mis encantos, que nunca la he pedido. Pocos han gozado la comida del Amazonas, pero quiero que sepan que el Amazonas es la gran despensa de Venezuela. Y yo tuve la dicha de conocer a la nena Silva. La nena fue la primera persona en Puerto Ayacucho que montó un restaurante de comida del Amazonas y se llamaba La Pusana. Yo supe muchísimos años después por las Yanomami que la pusana es una flor que utilizan las mujeres Yanomami para pescar y no la pueden utilizar los varones porque es una flor que por su aroma hace que pesquen más. Pero bueno, yo quiero que ustedes oigan la efusividad de la nena para explicar la comida del Amazonas. Para comenzar, debo darte la bienvenida
en mi idioma, Iduguaricasá, Carizarima, Valentina, Amazonas. Bienvenida, amiga Valentina, al estado Amazonas en mi idioma baré. Soy de San Carlos de Río Negro y realmente pues mi experiencia como cocinera la viví en base a mis antepasados, pues fueron mis vivencias los que me indujeron a trabajar después que me jubilé. Y en un principio no sabía nada de restaurante, pero sin embargo pues tuve la valentía de trabajar con nuestra gastronomía para seguir fomentando nuestra cultura y dar a conocer a los amigos que nos visitan la riqueza de cultura gastronómica que tenemos aquí en el estado Amazonas. Tenemos una variedad de frutos que realmente muchos de los venezolanos y de otras personas de diferentes países no los conocen, como es el copoazú, el túpiro, el ceje, la manaca, que son frutos que son rico en vitaminas y que realmente no lo conocen. Es por eso que en nuestro restaurante todavía conservamos esa política de darle a conocer a las personas que nos visitan pues el sabor de los diferentes frutos que se dan aquí en nuestra selva virgen Amazonas. Cuando comemos, si no probamos la catara, que es el condimento principal que está elaborado a base del yare de la yuca, del picante y de la sal, y los bachacos, por supuesto, que le dan ese sabor tan originario y tan exquisito. Eso es algo que nosotros no hemos prescindido, sino que hemos conservado a través de todos los años, pues. Y esos son conocimientos que se han ido transmitiendo de generación en generación. Y es por eso que nosotros, pues, hoy día nos sentimos orgullosos que nosotros hemos trascendido la frontera del estado Amazonas y hemos ido para otros estados de Venezuela y también para otras partes del mundo. Nosotros los baré preparamos la catara con el yare de la yuca y nosotros utilizamos el bachaco tamari. En cambio, los huinaves y los banibas, los curripacos, ellos tienen una forma característica de hacer la catara que utilizan un bachaco llamado cabeza de achuri, o sea, el bachaco cabeza picante. Entonces, en algunas cosas sí tenemos cierta variación y eso es lo que nos distingue, nos da los diferentes sabores de la catara, y que la catara nosotros le hemos venido dando a conocer a diferentes partes de Venezuela, y hay gente pues que se ha encariñado tanto con nuestra catara y el condimento que le da ese sabor característico como es el bachaco. Fíjate tú que en nuestras diferentes comunidades indígenas, el alimento por excelencia, cada uno tiene su característica muy especial. Por ejemplo, hoy en día yo estoy trabajando con preparar la araña mona, ¿verdad? Y ese es un plato, por naturaleza, es un alimento de los guotes, o sea, los piaroas. Entonces tú te consigues que los yecuanas, ellos comen una lombriz, y que el gusano de palma es muy característico en la comida, tanto de los baré como de los currupacos, los banigos y de las otras etnias también, ¿ves? Y entonces todo eso forma parte de nuestra gastronomía, de nuestra variedad y también de la sorpresa que le damos nosotros a los venezolanos cuando nos visitan. Y no me queda más remedio que preguntarle a la nena por la araña mona, porque fue muy impactante cuando la comí por primera vez. Nosotros fuimos para un viaje con Bitácora, habíamos ido a la Serranía del Cuao, y de la Serranía del Cuao seguimos para ir a un tobogán que era metido por allá por la selva, y nos llovió muchísimo, y en el camino recogieron una araña mona. Y hay una manera para cazarla, que es que cuando ves la cueva, meten un palito y le van dando, o sea, van así como torciendo el palito, y la araña se monta en el palito. Entonces, cuando sacan el palito, agarran una hoja y agarran la araña como por las patas, pero procurando que no se agarre como por el culito, que es donde está el veneno. La agarran por las patas y le van doblando las patas así, la hacen como un muñoñito y la meten en una hoja para mantenerla viva. Y así la llevaron hasta el sitio donde íbamos a acampar. Y cuando llegamos allá, hicieron una fogata, y en esa fogata metieron la araña viva. Y tú veías como se iban quemando todos los pelos y sonaba así. Y cuando ya estaba toda chamuscada, la sacan, y entonces esa parte del cuerpo, pues, de la araña, van abriendo así y van sacando la carne. Y es como si fuera cangrejo. O sea, como si fuera cangrejo, tal cual. Bien sabroso. Y no le pones nada, si acaso un poquito de sal. Ellos también las comen con un poquito de picante. La araña mona, eso me lo traen los guotes, o sea, los piaroas,
de las diferentes selvas de aquí de Amazonas. Entonces ella viene así como quien dice, te voy a hablar por todo directamente, ¿verdad? Ya son como peluitas. Entonces nosotros las quemamos, las ponemos a hervir en un poquito de agua con sal, después lo ponemos a la plancha, entonces le damos ese toque decorativo con el mañoco, la ensalada de mañoco, yo le coloco también un poquito de ensalada de túpiro y lo adorno con unos bachaquitos, pues, y eso es algo bien exótico para que la gente disfrute de esa variedad, ¿ves? Cuando vienen la gente de otros estados y me piden que les prepare una araña mona, cuando se los presento, bueno, para ellos, además de la curiosidad por probar cómo es la araña mona, para ellos eso se vuelven locos, comienzan a sacarle fotos, comienzan cada quien a comerse una patica, el otro un poquito y así todo, o sea, demasiado, demasiado bonito para mí como parte de esta idiosincrasia amazonense, ¿ves? Cuando yo era niña yo comía el ajicero y el ajicero picante y me tomaba un mingao, o sea, una yucuta caliente, y eso era nuestro desayuno, y eso lo hacíamos desde niños pequeños, no teníamos edad para la degustación de nuestros propios alimentos, ¿eh? Que hoy en día nosotros estamos más conectados con Venezuela y el mundo, que hoy en día nos visitan mucho, y que anteriormente nosotros, por las dificultades para venir para acá, no nos visitaban casi. Entonces ahora resulta de que cuando la gente nos visita, consigue que tenemos variedad de frutos, nuestra comida es muy originaria. Eso yo pienso que ha causado una sensación de que toda la gente que viene quiere conocer toda la comida nuestra, ¿ve? O sea, fíjate tú que el bachaco es muy rico en proteína. Hoy en día nosotros ahí en La Pusana estamos ofreciendo el bachaco, el tamari, no solamente como condimento, como aliño y como decoración en la catara, sino que yo también los ofrezco como bachacos tostados, o sea, deshidrataditos, y también yo hago bachacos en almíbar, ¿sabrás? Eso sirve para los postres. Entonces tú te sirves un helado de mantecado y le pones como decoración los bachacos en almíbar, y eso es exquisito, te diré. También el bachaco tostado, hoy en día lo están llevando bastante, ¿ves? La verdad es que yo pudiera oír a la nena por días enteros por todo su conocimiento de la cocina del Amazonas y por el profundo orgullo que siente por sus sabores. En épocas de que había abundancia de pescado en las diferentes comunidades indígenas, ¿qué hacían ellos? Ellos asaban cualquier cantidad de pescado, y después que estuviera bien asado lo metían en un pilón, lo pilaban, y entonces hacían el pescado pilado que llamaban. ¿Y tú sabes con qué finalidad? Bueno, porque en épocas de que el río estuviera muy crecido y no había pescado, entonces ellos tenían su pescado en polvo, pescado pilado, y con eso se alimentaban, ¿ves? Entonces fíjate tú que el hombre por naturaleza, sobre todo el indígena, es el que le ha ido dando al hombre, como decían ellos, al hombre blanco o al hombre criollo, pues esas pautas de conservación de los alimentos. Porque además de que ellos preservaban los alimentos para cuando no existiera el pescado, entonces ellos ya tenían cómo alimentarse. Fíjate tú que la yuca la preparan en cassava y en mañoco, y todo eso lo almacenan. O sea, en la época de invierno, que la yuca está muy aguada, ellos tienen su alimento básico, como tú me decías anteriormente, que en otras partes de Venezuela el alimento básico es la arepa, y para nosotros el mañoco y el casabe, ¿ves? Entonces fíjate tú que el mañoco hoy en día también ha llamado mucho la atención, porque como es una harina de yuca, entonces también es un diurético muy bueno. Fíjate tú, si te puedo decir algo, el mañoco, si cuando las personas tienen resaca, tú remojas un poco de mañoco y te tomas esa yucuta bien fría con bastante hielo, eso es maravilloso para quitarse el ratón, te diré, oye. Después de la comida siempre provoco un café. Tal como dice Pietro Carbone, nosotros tuvimos un extraordinario café en Venezuela y podemos tenerlo de nuevo. Siempre ha sido el símbolo de la hospitalidad. Durante todos los años que yo llevo recorriendo Venezuela, en cualquier casa donde llegabas, por más humildita que fuera, te ofrecían un café. Cuando empezó a escasear el café, la gente se sentía malísima por no poder ofrecerte un café. Entonces te ofrecían un guarapito con papelón o con cualquier hierbita que tuvieran por ahí, pero había como el bochorno por no poder ofrecerte café. Y yo me acuerdo que durante una época yo dejé de tomar café porque bueno, que si la acidez, que si no sé qué, pero empecé a tomar café otra vez porque era un desaire. No puedes decirle a la gente que no quieres café. Te lo tienes que tomar. Y en esos pueblos además lo toman con muchísimo dulce, con muchísimo
muchísimo dulce. Y yo tomo el café sin azúcar. Así que bueno, me dejé de eso y empecé a tomar café otra vez. Creo que el café venezolano es una mujer malquerida, que la hemos descuidado en el tiempo. Nosotros fuimos, entre 1907 y 1917, segundo productor de café a nivel mundial, después del Brasil. Fuimos un monstruo en materia de café. Hoy en día tengo colegas, amigos fuera que me preguntan todavía por el café venezolano, que por qué no estamos exportando café para poderlo tostar, porque recuerdan la taza del café venezolano. La matica del café es tan noble que tú la maltratas y sigue dando fruto. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Nosotros tenemos suelos muy, muy ricos. Yo lo digo todos los días. Aquí en la puerta de la tienda tenemos una mata lechosa. No sé dónde salió. Y da frutos. El año pasado la mata lechosa dio 32 lechositas sin regarla. ¿Ok? Solo con la lluvia y sin fertilizante. Buscando ese café que se está sembrando de nuevo. Esa urgencia de volver a tener un café de calidad. Nos fuimos al estado Portuguesa, el antiguo granero de Venezuela y hoy el mayor productor de café. Por esas montañas de Bispucul hay un sector que se llama Guayabital. Y bueno, andaba yo por ahí buscando a alguien que produjera café por esa zona para que me explicara y veo que viene bajo la lluvia un jeep de esos Willys viejitos, enchavetados, con el techito de lona, angostico, y ahí venían unos sacos de café. Y veo a una señora y me acerco desde el carro y le pregunto que si ellos son productores de café. La señora se llamaba Antonia Rodríguez y ahí estaba con su sombrero y sus botas. Y yo me bajé del carro y me fui y me paré al lado de ella para que me contara. Nosotros nacimos en el campo, en una finca de café. Mi papá era caficultor, mis abuelos eran caficultores. Toda la generación de nosotros han sido caficultores. Mi papá tenía una hacienda, él buscaba obreros por Boconó, porque de allá se venían los obreros a trabajar para acá. Y nosotras pequeñas, bueno, nos entreteníamos viendo los obreros agarrar su café. Y mi papá, y cuando eso no habían las máquinas que hay ahorita, los beneficios que hay ahorita para los caficultores, no. Ellos trillaban el café, lo beneficiaban con bueyes, con animales, con molinos, con una piedra hecha de cemento y lo trillaban. Era un proceso muy grande, era un proceso difícil de hacer, pero lo hacían. Lo hacían con amor, porque los caficultores tenemos amor a nuestras haciendas. Me casé con un caficultor también, y también tenía hacienda, y hacíamos lo mismo. Bueno, y ahora estoy sola, porque él murió, y entonces yo tengo también mi hacienda, en el caserío El Paramito de San Rafael de Palo Alzado. El mejor café para tomar es el café que se seca con las dos, como dijera yo, con las dos conchas. El hermano también estaba con ella y resolvió intervenir para explicar mejor qué es lo que era un buen café. El café, para que tenga el aroma. Aquí nosotros llamamos troja, otros le dicen soberano, arriba, el techo, ahí se echaba el café antes. Se echaba el lecho, una mata que llaman los helechos que hay por ahí, uno le ponía abajo. Y entonces zumbaba el café arriba y después cuando entraba el verano, uno lo sacaba a los patios para secarlo. Por eso el café era mejor, ¿no? Ahora lo lavan, tú sabes que es puro lujo, para exportarlo, pero ya no tiene la aroma que tenía el café natural. Pero bueno, después regresó Antonia a contar su vida de caficultora. A veces sí, a veces nacemos, nos criamos y nos morimos en el mismo lugar con las maticas de café. Sí, hay que ser feliz. Con lo que Dios le da a uno tiene que ser feliz. Porque si uno se pone a pensar, muchas cosas, pues entonces no es feliz. Y hay que ser feliz con lo que Dios le da a uno. Ahora yo quiero que ustedes oigan, ya que esto es solamente sonido, cómo suenan las distintas etapas del café. Fue toda una gentileza para ustedes que yo grabé en un pueblito que se llama Guarico, así sin acento, que está por el estado Lara, muy cerca de Sanare. Y ahí estábamos en la Posada de los Aticos, donde Aldemar Varela tiene una plantación de café impecable y él es un gran conocedor del café.
Aquí tenemos las distintas etapas del café, desde que lo recogen hasta que se convierte en un polvito. El primero son las frutas, o sea, es la cereza del café, rojitos bien bonitos. Vamos a ver cómo suenan cuando los movemos, que están sobre un platico. Claro, suena mucho platico, pero bueno. Después, el otro, Aldemar Valera, estamos con él. ¿Cómo se llama este otro tipo de café? El otro tipo de café es pergamino. Después de que está la cereza maduras y pintona pasan por el proceso de despulpado y obtenemos el café en pergamino. Fíjense cómo suena el pergamino. Parece que fuera como una maraquita. Después, y este es como un color arena, tiene todavía la concha. Después, ¿qué viene? Después de eso, cuando está ya en pergamino, ya seco, viene el proceso del trillado del café y obtenemos como resultado el próximo paso, que es el café verde. Este café verde es ya más pequeñito porque ya no tiene la concha. Y fíjense cómo suena. Y es un colorcito verde como montecito un poco seco. Ese es el color que tiene. Después, ¿qué viene? Ya después de esto, entonces pasamos a lo que es el tostado del café. Si lo haces en tu casa, lo puedes hacer en un caldero o prácticamente, si comercialmente, van a las torrefactoras y obtenemos como resultado un café tostado. Ese café tostado es negrito y es el que tiene más aroma. Y fíjense cómo suena. Que aunque tenga el platico, de todas maneras suena. Y después ese es el que se muele, y entonces ya después que se muele queda el café en la taza, que mira, lo tenemos en la taza y nos los vamos a tomar. Excelente café. Este ya es en la taza. Este es el café que produce Aldemar Valera. Y como estamos tomando café, y estoy segura que todos están sintiendo el olor del café, ¿quién no recuerda las panelitas de San Joaquín, que quedaban tan perfectas mojadas en el café? Y que todos comprábamos en la autopista regional del centro, que vendía y todavía vende aquella gente que tú siempre pensabas que se les iba a desprender el hombro, ¿sabes? Zarandeando las panelitas de San Joaquín, así, ¡zas, zas, 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 zas! Primero era como por toda la autopista, ahora siempre están en el peaje. Pues yo lamento comunicarles que lo que hemos comido y amamos está muy, pero muy lejos de la receta original, de la que hizo famosa las panelitas de San Joaquín en este pueblo, en el estado Carabobo. Yo quiero que ustedes oigan el testimonio de Rosaura Castrillo, cuya madre la crió a ella y al resto de sus hermanos haciendo panelitas de San Joaquín con una receta y en la fábrica que heredó de la abuela. Y para empezar, en esa época no existía harina de trigo, así que se hacían con harina de almidón. Oigan este testimonio. Bueno, esas panelitas que yo recuerdo empezaron a ser nombradas porque una señora inició su producción con alguna receta que alguien le dio o le heredó de su familia, y después eso fue pasando de generación en generación, pero con el secreto celosamente guardado de las cantidades que utilizaban. O sea, la gente sabía que llevaban huevo, que llevaban papelón. En mi casa recuerdo que era una mezcla de azúcar y papelón. Y luego le añadían la harina de almidón. Era un trabajo, era muy laborioso. Y eso vamos a decir, se reprodujo en otras familias de la localidad, porque una señora que estaba en ese momento, era la que hacía las panelas, que se llamaba doña Juana de Uriarte, enfermó. Y estaba bastante delicada de salud, y el sacerdote de la población le dijo: doña Juana, ¿por qué usted no le da a sus ahijadas, porque no tenía hijos la señora, por qué no le hace llegar a sus ahijadas la receta de las panelas, de manera tal que ellas puedan vivir como usted ha vivido, que ha podido vivir porque ha tenido la receta de las panelas? Y doña Juana
le otorgó la receta a varias de sus ahijadas, entre ellas a una tía mía, hermana de mi mamá, mi tía Esther, que se trajo la receta y empezó posteriormente con mi abuelita a hacer las panelitas. Luego mi tía se casa y se va para Caracas y se queda con la pequeñísima fábrica de panelas mi abuelita. Mi abuelita hacía pocos paquetes, unos 60 paquetes, que eso, para los que saben de panelas, saben que es una cantidad muy pequeña. ¿Cómo se llamaba tu abuelita? Petra Falcón. Luego, resulta que nosotros vivíamos, la familia de mi mamá y mi papá vivíamos en Valencia. En una época donde las mujeres no se divorciaban, mi mamá se divorció y se fue a vivir para San Joaquín con su mamá. Mi mamá tenía 4 hijos que tenía que terminar de criar. La más chiquita tenía como 1 año de nacida, yo tenía como 3 y los 2 mayores ya estaban más grandes. Entonces mamá, pues si ya existía la incipiente fábrica de panelas, mamá, que era una mujer sumamente luchadora, decidió que ella iba a empezar a hacer panelas. Pero ella no empezó de a poquito, ella empezó de a bastante. Y además, bueno, la sacó del pueblo, las panelas. Porque en ese momento se iniciaba la autopista y todavía los carros pasaban. La autopista llegó inicialmente hasta la Encrucijada y los carros seguían pasando por la carretera vieja. Nosotros vivíamos en la calle Bolívar, frente a la escuela, a 1 cuadra de la plaza, y entonces mamá tenía su ventana hacia la calle y se paraban los autobuses y compraban panelas. La gente se bajaba, entraba a la casa y compraba sus panelas. Y ya se llamaban así, panelitas de San Joaquín. Sí, ya se llamaban panelitas. Siempre fueron panelitas de San Joaquín. Desde el principio, panelitas de San Joaquín. Y envueltas así en esos paqueticos como uno conoce ahora. En esos paqueticos con esos papel blanco, que era un papel de ese como de estraza. Mi mamá, que era la jefe, la gran jefe, se levantaba a las 3 de la mañana y prendía el horno. Y la faena de las panelas arrancaba como a las 4. No es lo mismo, porque ahora le ponen harina de trigo, porque ahora probablemente no tienen el extremo cuidado que implicaba el proceso artesanal de secar el almidón, también lo secaban, de secar el papelón, además de hacerlo con aquel cuidado y con aquella higiene y con aquella cosa que bueno, que mamá era tan delicada con el batido que no le gustaba ni que estuviera la gente ahí cuando estaban batiendo. Con ella se murieron Con esas ella se panelitas. murieron esas panelitas, además, porque ya antes de que ella vivió bastantes más años, ella llegó hasta los 80, y yo creo que dejó de hacer panelas como a los 50. Que llegó una amiga nuestra y le consiguió trabajo en la compañía de teléfono en Maracay, que se estaba iniciando, y entonces ella pues buscó un trabajo más liviano, porque Más amable. un trabajo más amable, aquello era un trabajo grandísimo. La gente debe haber lamentado mucho que ella... Mucho, la familia Falcón. Doña Rosa Falcón era mi mamá. Todo el mundo hablaba de Doña Rosa Falcón. Ella hacía sus panelas maravillosas y decían, las mejores panelas del pueblo son las de la Falcón. Yo no sé ustedes, pero a mí me tiene consternada esta realidad aplastante. No sé si a veces es mejor, pues, no saber y te conformas con lo que hay, que son las panelitas de San Joaquín de ahorita. Pero podemos hacer un trato. No le vamos a decir a nadie que nosotros sabemos cuál era la antigua receta y que estas que están ahorita no tienen nada que ver con las antiguas, por caridad. Quienes hemos ido a Los Roques, probablemente muchos de ustedes lo hayan hecho y lo añoran cuando están en esos inviernos por allá zumbados por esos países nórdicos o en cualquiera de esos países donde existe el invierno. Pues yo quiero llevármelos a Los Roques, porque quienes conocemos bastante de Los Roques, hay como 2 clásicos para comer en Los Roques. Uno es Forita, en Crasquí. Forita siempre está serísima, es de muy poco hablar y siempre tiene exactamente su mismo menú. Pescado frito, arroz amarillo, ensalada rallada y el ponquecito al final. ¿Tú crees que hay una cocina de Los Roques, una manera de cocinar en Los Roques?
Bueno, te digo que sí, porque yo por lo menos me inventé mi forma de cocinar y me ha ido muy bien. Y cocino estilo Los Roques, pues. ¿Cuál es el estilo Los Roques? ¿Tú puedes describir el estilo Los Roques? Mira, lo más práctico y sabroso es tú comerte un pescado fresco. Nada de congelado. Y es donde sale el sabor. Con un pescado fresco, sus salsas que uno le pone antes de prepararlo, para que quede muy sabroso. Esas son las salsas que tú no vas a decir cómo se hacen. Exactamente. Eso me los guardo yo. Eso tú no se lo has pasado a nadie, aquí la única que cocina eres tú. Mira, no, sí hay personas que han tratado de hacerlo, pero no les salen igual. Me dicen que no es igual, porque yo uso mis hierbas, mis cosas, que siempre consigo. Ahorita es difícil conseguirla, pero yo siempre las saco de cualquier ladito. Me las traen y preparo mis salsas. Pues. Cuando tú sales de aquí de Crasquí y vas a otra parte, ¿el pescado te sabe igual? No sabe igual. No sabe igual. Y casi siempre donde voy es a Margarita. Y ni siquiera ya sabe igual. Ni siquiera ya sabe igual. O sea, que tú crees que el gran pescado del país se come en Los Roques. Mira, yo pienso que sí, sabiéndolo preparar, sí. Porque hay otra cosa. Aquí no hay charcales. El pescado más ¿Qué es charcales? Los fondos de charco. El pescado más sabroso es el pescado de charco. Aquí tienes que prepararlo, condimentarlo, porque aquí es coralino y no tienen el mismo sabor. Por eso es que hay que ponerle que si el ajo, que si la soya, para que el pescado coja un sabor. ¿Y cómo es eso del pescado de charco? ¿Dónde hay pescado de charco? ¿Cuál es el pescado de charco? Mira, el mismo que hay aquí, pero con otro sabor. Lo que pasa es que aquí uno trata de prepararlo, bueno, yo por lo menos, para que me salga con el sabor del de charco. Le pregunto a Forita, ¿cuál es el primer sabor que recuerda en su vida? Cuando yo me comía un pedazo de lebranche asado con mi arepa caliente. Y también le pregunto, ¿qué olor perseguiría por el mundo entero? Mira, nosotros los margariteños, el olor que más perseguimos es el de orégano. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque se da en Margarita. Y soy margariteña. Margarita, donde quiera que te pares hay un olor a orégano. No sé si es que uno lo lleva ya en la mente o cómo es, pero ese es el orégano favorito del margariteño. Pues. ¿Y qué es lo que más te provoca cuando estás bajo aquella chapa de sol en Los Roques? Una Polar Pilsen, helada, frente al pescado frito, con aquel orgullo por todos los azules del universo expresados en Los Roques. Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro. El otro clásico de los conocedores en Los Roques es Paín, en Carenero. A mí sí que me emociona llegar donde Paín, porque primero Carenero tiene aquella laguna tan curiosa atrás, donde ves todos los colores de los roques, las formaciones coralinas, y encima aquel rancho de Paín siempre pulcro, con la playita enfrente, y una cocina tan pero tan ordenada, que tú juras que por ahí pasa todas las mañanas Martha Stewart, o la japonesa esa Yoko Choco que hace cosas de orden, porque todo está por tamaño, por colores, los estanticos, perfecto, los condimentos, todo está allí perfecto, y después sus 3 mesas que tienen el lado de enfrente para que uno vaya a comer. Todo lo que yo preparo es lo que yo pesco, por lo menos cuando es la temporada de langosta,
Yo pesco la langosta y yo se la hago a los turistas. Los lancheros me traen a los turistas y yo le hago cevichito de pulpo, le pongo pescadito frito, que es bien sabroso el coro que tú te comes, Valentina. Ese coro bien sabroso. Bueno, y me dedico de eso. Ya yo aquí vivo de la cocina. De la cocina, ahorita vivo de la cocina. Le pregunto también a Paín cómo prepara la langosta, porque veo sus mesas, sus arepas en forma de corazón, y la verdad es que lo único que quiero es sentarme a probar todo lo que hace Paín. Ese es un plato que eso es muy exquisito. El plato de langosta es un plato que es muy exquisito y eso lleva, lo primero y principal, uno tiene que ver la langosta, que la langosta no tenga la venita esa por el medio, porque si usted se la pone ahí en la mesa, y si tiene esa venita que tú le dejas a la langosta, le cae mal al turista, pues. ¿Por qué? Porque esa es una vena que tiene que le enferma el estómago al turista. Entonces uno tiene que limpiarla bien, tiene que tener todo en orden, pues, porque no es nada más la cocina no es que yo por menos me voy a meter a cocinar, no, la cocina tiene uno que tener muy bien las cosas, lavar con vinagre y lo que te digo, pues, la langosta lleva un proceso que tú no la puedes dejar que se muera por lo menos una hora que tenga muerta y se la vaya a poner a un turista, porque eso trae como un virus, pues. ¿Ah, sí? Sí, eso trae un virus. La langosta no se puede comer que tenga por lo menos 2 horas de muerta, no te la puedes comer, porque eso te enferma. Tienes que cocinarla viva. Tienes que cocinarla viva. Y ella grita. No, si tú no la quieres ver gritar, tú la metes en un tubo con agua dulce y ahí la matas ahí rapidito. Y luego después la metes en el agua cuando esté hirviendo. ¿Cómo la preparas cuando la haces con pasta? Mira, la pico, primero pongo a sofreír los aliños. ¿Qué aliños pone? Ajo, cebolla, perejil, cilantro. Eso, el ajo es eso es lo que le da el toque a la cocina, el ajo. Y la pongo a sofreír bien con aceite de oliva y después le coloco, después que esté lista la pasta, le coloco eso a la pasta. Hago una salsa, se hace una salsa con eso. Pongo a sancochar el pulpo y lo pico en cuadritos pequeñitos. Eso lleva ají, lleva cebolla morada y ají dulce, limón y aceite de oliva. La estrategia es que se coma el pescado vivito, que llegue ahí, que yo lo componga vivito y de ahí para el sartén. Eso es, pero debía buscar por lo menos unos pescados y meterlo ahí en el freezer. Eso no tiene gusto. El pescado es traído del mar, componerlo y para el sartén. También quiero saber qué es lo que más le gusta comer. El corocoro. El corocoro es... Yo no cambio un corocoro por nada. Ni por una arroz de mero, ni por una arroz de pargo. ¿Por qué? ¿Qué tiene el corocoro que te gusta tanto? Bastante gusto. Gusto. Sí. Y al pescado yo no le echo ni adobo ni nada, solamente el sal. Un tico de sal y más nada. Y de Los Roques vámonos al otro extremo de la costa, a La Guajira. Ya nosotros en la temporada anterior les habíamos contado de ese viaje a La Guajira, pero no les hablamos del mercado de los filúos. El mercado de los filúos está en Paraguaypoa. Siempre te dicen que ese mercado es muy peligroso, pero como les digo, mi papá siempre afirmaba que los pueblos, las ciudades se conocen por sus mercados, así que nos fuimos al mercado de los filúos. Es apabullante, porque todo lo que hay allí no lo conoces. Hay muchísimos frascos con brebajes, con el chirrinche, que es un licor que preparan es el licor de ellos, es el licor que preparan los guayú. Y es un licor que hacen como con caña y lo dejan fermentando. Y entonces cuando quieren que cure para reumatismo y eso, le meten una culebra adentro. Entonces tú ves aquellos frascos con aquellas culebras adentro. Y los fogones siempre están prendidos porque la cocina del guayú es el fogón.
O sea, todo se celebra con un ovejo que se asa, con el chivo que se asa. A las orillas de las carreteras tú ves los fogones en todas partes porque todo lo que se come es asado y ya, y eso es lo que se sirve. En ese chirrinche los niveles de alcohol están entre 17 y 40 grados. Es un aguardiente fortísimo. Pero bueno, son puras cosas de verdad raras, extrañas, muchísimas hierbas. Entonces yo le pregunto a Dulcinea sobre los sabores guayú. Si ustedes recuerdan la contra, Dulcinea es la mamá de Jayariyú. Y esto es lo que me cuenta Dulcinea de sus sabores. Afortunadamente, yo viví una infancia muy sana, pienso yo, muy feliz, comenzando por la gastronomía guayú que existía en ese momento, en mi niñez. Recuerdo la dieta diaria que nos daba mamá. Tenía rebaños de ovejos, de chivo, la leche de chivo lo ordeñaban, yo me acuerdo perfectamente. En la mañana eso era nuestro desayuno, una mazamorra, leche de chivo o de ovejo con maíz. Lo llaman mazamorra en mi pueblo, Guajiro. Ese era el desayuno. Al día siguiente no podía ser la mazamorra, sino unos bollitos de maíz con cuajada. El otro desayuno podía ser auyamas también del conuco. Para esos tiempos había lluvia, una tierra fértil en la Guajira. Yo te estoy hablando de la Alta Guajira. El almuerzo también era de ahí mismo, de rebaño. Podía ser un sancocho de espinazo de ovejo con maíz, con auyamas de ahí mismo del huerto familiar, con pepinos guajiros que son muy saludables. La cena, por lo general, también podía ser auyama con cuajada, o podía ser unos bollitos de maíz con cuajada, o podía ser también, mamá tenía unas vaquitas, o podía ser, porque yo tenía una vaca. Mi abuelo siempre me decía: ay, ya va a venir tu vaca, pero si no le cantas a la vaca, se llamaba paraguanchón. Entonces yo cantaba, improvisaba paraguanchón para que viniera la vaca. Ordeñaban la vaca y a mí me daba mi abuelita una totuma o una taza de leche de vaca, directamente, sin hervir y sin nada. Y eso nunca me hizo daño, jamás, lo contrario. Ya tengo la edad que tengo, que ya más o menos tú lo sabes, Valentina, muy sana. No sufro de nada. ¿Qué significa Paria en mi vida? Ustedes recuerdan La Indomable. Paria debe ser de las zonas de Venezuela donde a mí más me gusta ir, y se ha vuelto tan complicado coger para allá. Pero yo quiero que conozcan las empanadas de Aide Jiménez, al lado de la iglesia, en la Plaza Bolívar de Río Caribe, porque quien sabe de empanadas dice que siempre hay que comerse las empanadas en las esquinas o en las plazas, por toda Venezuela. Mi principio de hacer empanadas fue, yo siempre en mi conocimiento, la abuela mía que hacía sus empanadas, la señora Margarita Jiménez, de este pueblo de Río Caribe. Luego yo hice todos mis intentos y logro a tener 22 años haciendo mis empanadas de cazón, de chorizo, de queso, carne mechada, carne molida y pollo esmechado. Tengo la harina, después de la harina, el azúcar, la sal y un toque de harina de trigo. El secreto no es la harina de trigo, el secreto es un punto de lo que uno tiene, cómo saberla amasar. Porque ahorita cuando no tenemos harina de trigo, le echamos avena, le echamos maicena, tenemos otros tipos de ingredientes que echarle a esa harina. El típico aquí de este pueblo de Río Caribe es el cazón, la empanada es de cazón y de queso. Ese es el típico de este pueblo de Río Caribe. Yo te como la empanada, pero es fría. Porque te parece que ahí le queda como más el sabor. Sí, señor. Ahí está un sabor que es como es la empanada. Como tú te la comes caliente. Tiene que como enfriarla dentro de la boca y no puede. Agarrarle el gusto. 9 hijos son mantenidos de hace 22 años vendiendo empanadas. Bueno,
Ella está aquí al lado de la iglesia de Río Caribe. Eso que están oyendo es un entierro. Donde fueres, come lo que vieres. Olvídate de los miriñaques, que ya va, que eso yo no sé, que nunca lo he probado, que qué es eso. Prueba y goza cada uno de esos sabores. Porque son recuerdos de viaje, más que las fotografías, porque se te quedan pegados del paladar. Yo nunca pregunto recetas. Yo siempre sueño con volver para que me brinque el paladar de nuevo, porque sé que nunca lo voy a preparar como lo prepararon en ese sitio. Y además es una excusa para volver, para comérmelo donde es. Porque es que los sabores son arraigo, ¿vale? La infancia está tatuada en el paladar. Por eso yo cada vez que voy a comer empanadas, la primera que pido es de queso. Porque la de queso es mi casa, mi familia, mis hermanos, desde chiquiticos. La empanada de queso. Por eso los venezolanos necesitamos la arepa. Así estemos en Australia, en Noruega, en Italia, en Estados Unidos, en Francia. La hallaca siempre nos va a sonar a aguinaldos, a familia. Por eso podemos llorar cuando nos sirven un tequeño o arrancar a bailar un paso doble porque el tequeño sabe a matrimonio. Sí, los sabores son arraigo y de eso sabemos muchísimo los venezolanos. El Patio Content Studio presentó Relatos Nómadas, gracias a Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro.